Muy bienvenidos al House View de Cohen de este mes de mayo. Muchas gracias por participar. Hoy me acompaña Camilo Cicera. Camilo es parte del equipo de estrategia, una parte fundamental del equipo. Él nos va a hablar sobre carteras globales. Así que vamos a ordenar la charla como lo hacemos siempre. Primero un marco conceptual de qué es lo que vimos en el último mes en los mercados, y posterior a eso le voy a dar paso a Camilo para que él nos comente las carteras globales, qué es lo que está sugiriendo para armar, y demás detalles que seguramente les va a ser más que útil. Así que vamos a dejar abierto para preguntas. Si ustedes quieren ir haciéndolas a través del chat, la vamos recibiendo, y después hacia final de la charla vamos a tratar de ir contestándola, o bien a través de un mail o una charla personal. Seguramente les vamos a responder sus dudas. Así que sin otro preámbulo voy a arrancar, así que ahora voy a proceder a compartir pantalla. Un poquito de paciencia y como siempre pasan estas cosas, ahora arrancamos. Bueno, como ustedes acaban de ver en la invitación que les mandamos, nosotros ya empezamos a ver una macro global ya con la pandemia cada vez más alejada. Es algo que veníamos comentando en los últimos meses, en los cuales desde allá por octubre, cuando empezó la exitosa prueba de Pfizer y terminadas las elecciones en Estados Unidos, es como que se unieron todas las buenas noticias para empezar un nuevo ciclo de recuperación global, que como todo, siempre tiene sus dudas en el medio, pero ya vamos prácticamente 6 meses con muy buenas noticias, y esto a nosotros nos pone muy, muy contentos, seguramente a ustedes también. Pero bueno, siempre tenemos que pensar en lo que viene, y para saber lo que puede venir siempre es bueno saber dónde estamos parados. Entonces, arrancando con esta primera etapa, nosotros lo que les queremos comentar primero es que esta recuperación global, si bien está siendo muy, muy intensa en el caso de Estados Unidos, lo tuvimos en el trimestre anterior en el caso de China, no está a la misma velocidad en todo el mundo. Por eso lo titulamos como una recuperación global desigual. Cuando ustedes como siempre, que abren los datos, y acá lo estamos viendo, fíjense en el gráfico de la izquierda, ustedes ven la variación del PBI trimestre a trimestre. Tenemos el cuarto trimestre del año pasado y el primero de este año prácticamente cerrado, y las dos barritas que ven ahí que le siguen son las proyecciones que tienen los analistas para los próximos 2 trimestres. El dato más importante de acá que les quería marcar es, bueno, ustedes saben que la economía americana creció en el primer trimestre un 1,6, esto es trimestre contra trimestre. Si lo anualizamos a esto, como todos lo miran, es ese famoso 6,4, que después le vamos a contar un poco qué nos dice ese 6,4, pero vemos esta recuperación, esta aceleración en el crecimiento. Fíjense que había terminado el año pasado creciendo al 1%, se aceleró, y muy probablemente en el segundo trimestre y en el tercero, supere esta dinámica, y fíjense que está casi al 2% para el segundo trimestre. En términos anualizados vamos a ver una economía americana creciendo por arriba del 10%, 10-11%. La verdad que para una economía americana que ya tuvo una recuperación, que ya recuperó el nivel prepandemia, que crezca a estos niveles, la verdad que marca este muy buen dinamismo que está teniendo la actividad. Por otro lado, del otro lado del océano teníamos a Europa que siempre es la más rezagada. Fíjense que tuvo un muy mal primer trimestre, ahí se juntan un poco la demora en el proceso de vacunación, las nuevas restricciones, y sobre todo cómo le impactó a Alemania. Alemania, la gran locomotora del viejo continente, bueno, tuvo una caída del 1,7%. Fíjense que ese 0,6 un poco... tenemos a países que les fue mal, como Alemania, pero también tenemos a países que les fue bien, como Francia, y bueno, promediando toda la cantidad de países que tienen ahí en la eurozona, tenemos esa caída del 0,6%, lo cual es malo. La buena noticia es que se espera que en los próximos 2 trimestres este crecimiento se acelere, y fíjense cómo los analistas esperan que Europa supere en tasa de crecimiento a Estados Unidos. Si bien
tiene mucho más por recuperar, lo cierto es que el viejo continente va a ir tomando impulso. Por otro lado, tenemos a Japón, siempre Japón un país raro en términos estadísticos por la volatilidad que tiene trimestralmente, pero quedémonos con el primer trimestre contractivo y la recuperación que se espera para los segundos 2 trimestres. Por el lado de China, vemos que, bueno, tras un muy buen cuarto trimestre que creció al 3,2, los datos de este primer trimestre no fueron del todo auspiciosos, si bien cuando uno mira las variaciones interanuales siempre marcan subas del 15-18%, cuando lo vemos ahí en el margen vemos que el crecimiento tuvo cierto traspié, ahí hay algunos factores, tuvieron algunas restricciones también, y bueno, algunas, no quiero entrar en mayores detalles, pero lo cierto es, de nuevo, este primer mal trimestre, entre varias comillas, se aceleraría en el segundo y tercer trimestre con una suba también del orden del 2% trimestral. En el caso de Brasil, que a nosotros nos importa también, sobre todo no solo porque somos vecinos, sino también por el impacto que esto genera en nuestra cartera, pero fíjense que el primer trimestre tuvimos un muy buen cuarto trimestre de Brasil, una economía que se iba recuperando a pasos bastante rápidos, iba saliendo de la pandemia. Tuvimos un primer trimestre en el cual las nuevas restricciones, la segunda ola empezó a golpear, esto habría hecho que la economía crezca un 0,3%, pero ya los analistas esperan que en el segundo trimestre Brasil tenga una caída en nivel de actividad, por eso me gusta decirlo, el escenario que ven los analistas para no sorprendernos, para que no nos caiga de sorpresa, que Brasil en el segundo trimestre va a tener una caída del PBI. O sea, como que estas son las noticias que el mercado debería tener descontada. Terminando esta evolución trimestral, vemos cómo cerraría el año cerraría con Estados Unidos, como lo hemos titulado, como la gran locomotora de la economía mundial, fíjense con una tasa de crecimiento arriba del 6,3%, que probablemente se suba, que tenga cierta tendencia al alza, si es que los datos del segundo trimestre son mejores a los esperados. Y tenemos después Europa un poco más rezagada, pero con un crecimiento siempre esta tortuga europea, ¿no? Europa fue una economía que cayó mucho más en 2020 y se recupera más lento en 2021, pero la buena noticia es que se prevé esa estabilidad en el crecimiento para los próximos años. En el caso de China, bueno, este año crecería un 8,5%, lo cual no es tan bueno considerando el flojo y esperado segundo 2020 que tuvieron. Y después, por otro lado, tenemos Brasil, nuestra eterna promesa, que si bien recién les marqué que en el segundo trimestre iba a tener una caída del nivel de actividad, los analistas hoy están un poco más optimistas para el segundo semestre, esperando que la economía termine con un crecimiento del 3,4%, y la mala noticia es que se espera que afloje este crecimiento a partir del 2022. Para Brasil, un país que tiene tanto por recuperar, que no logre consolidar una aceleración en el crecimiento, es cuando nos pone estas dudas en cuanto a su evolución, y es también, si quieren, la esperanza que en algún momento debería despertar. Yendo un poquito al detalle, como nosotros seguimos mucho más de cerca, por razones obvias, lo que pasa en Estados Unidos, acá vemos un poco cómo Estados Unidos ya prácticamente la pandemia la dejó atrás, si bien seguimos con contagios y seguimos viendo el tema sanitario siempre con un sesgo a la preocupación, pero lo cierto es que con las vacunas y con el proceso de vacunación muy avanzado, ya incluso le están sobrando vacunas, esto le permite a la economía ir aflojando las restricciones, y esta normalización de la economía es lo que le está permitiendo que la economía recupere impulso. Ahí tienen el famoso 6,4 que les comentaba recién, y ahí vemos cómo la variación interanual, es decir, el primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año pasado, que lo podríamos asociar al inicio de la pandemia, está un 0,4% arriba de aquellos 3 meses. Cuando vemos cuáles son los factores que están impulsando esta aceleración en el crecimiento de Estados Unidos, bueno, obviamente sobresale el consumo del año, en el primer trimestre creció al 11%, esto le aportó 7 puntos de crecimiento a ese 6,4. Tenemos por otro lado, acá este -5, no se asusten,
acá recuerden que la inversión, además de lo que es todo lo que es fierros, también está la variación de inventarios, y cuando la economía se recupera muy fuerte, con mucho crecimiento del consumo, lo que hacen las empresas es desacumulan inventarios, y esos inventarios son los que me restaron el crecimiento. Si les sacamos los inventarios, vemos que la inversión, ya sea en inversión residencial, inversión en maquinaria de equipo, sigue creciendo digamos, de manera muy satisfactoria, y esto es lo que le da sostén a la actividad para los próximos trimestres. Por otro lado, tenemos, bueno, el hecho de que el mundo todavía venga en una etapa mucho más rezagada en cuanto al crecimiento. Estados Unidos no tiene a quién venderlo, permítanme la simplificación, y por eso tenemos que las exportaciones caen al 1,1%, mientras que las importaciones, al Estados Unidos crecer mucho más, también demanda mucho más del resto del mundo y hace que las importaciones vuelen. El mundo festeja, el resto del mundo festeja, pero para Estados Unidos le sacó casi un punto de crecimiento para el primer trimestre, en tanto que el gasto, siempre el aliado en estos momentos en cuestiones recesivas, sobre todo el sesgo político siempre influye, bueno, aportó casi un punto de crecimiento. Para cerrar, en cuanto a la dinámica que pasó en el primer trimestre, ese -5 que ven ahí, que les acabo de comentar, no me preocupa, porque básicamente cuando las empresas una vez tienen su negocio más preparados, o por lo menos mejoran sus perspectivas, lo que hacen es vuelven a acumular inventarios. Así que así como me restaron en el primer trimestre puntos de crecimiento, seguramente en el segundo, tercer y cuarto trimestre le aporten a ese crecimiento. Por eso esta barrita que ven en inversión seguramente esperamos que se recupere en los próximos trimestres, y por eso esperamos que el crecimiento también se acelere. El otro, algo que venimos comentando en varias reuniones que tuvimos nosotros, es qué pasa dónde está la gran ventaja en la recuperación de Estados Unidos, la gran ventaja y también los grandes cuestionamientos que uno puede empezar a ver cuando hace el mapa de riesgo. En principio, fíjense acá, lo que ustedes ven es cómo viene el ahorro y el gasto de las familias en Estados Unidos. La línea de arriba son los ingresos. Fíjense que esos ingresos que pasan allá por en enero de 2020 en casi 19.000 dólares me suben a 21.000. Eso es básicamente el primer plan de estímulo de Trump. En ese contexto en el cual las familias tenían más ingresos a través de más transferencia del Estado, el hecho de tener el lockdown y ese desplome de las expectativas del consumidor permitió que al subir los ingresos y bajar los gastos que tuvieron las familias, un exceso de ahorro que, fíjense, se disparó al récord del 34%. Es decir, fíjense, tengan en cuenta que el promedio histórico de Estados Unidos es del 7%, muy similar a lo que venía hasta enero, 7,5%, si uno hace la serie al menos desde el 95. Lógicamente, una vez que la economía se empieza a recuperar, el consumo empieza a ganar terreno, y obviamente esos planes de estímulos eran discrecionales, no era que era para todos los meses, en términos más prácticos, y eso permitió que esa tasa de ahorro, digamos, se vaya menguando, pero seguía en niveles altos. A estos niveles altos tenemos después el segundo plan de allá, cuando se va Trump, que volvió a mandar cheques. Ahí volvió a subir los ingresos, pero en un contexto que volvía a subir el gasto, y eso, a pesar de eso, el ahorro siguió subiendo. Y en marzo tenemos la nueva novedad, tenemos otra tanda de cheques, las familias aumentan demasiado sus ingresos, aumentan el gasto, y a pesar de todo esto, tienen un montón de ahorro disponible, tienen un 28% de sus ahorros, no los gastan. Y esto es lo que a mí siempre les vengo insistiendo, que es lo que más me preocupa a medida cuando uno tiene que plantear el mapa de riesgo para Estados Unidos, en el cual, al tener 3 veces más de ahorro de lo que desean tener, o por lo menos de lo que solían tener, una vez que la economía se abra, se normalice en su totalidad, habría que ver cómo se comporta ese consumidor americano con ese ahorro, hacia dónde van a ir esos dólares. Hoy, afortunadamente, esos dólares están yendo hacia activos financieros, están yendo al sistema financiero también, y eso permite que la economía esté en un nivel esté bastante equilibrado, y todos estemos festejando lo que más adelante vamos a ver de lo que pasa con el mercado. Yendo un poco a la dinámica que está teniendo el gasto, tengan en cuenta que la crisis
del COVID afectó más que nada a los servicios, básicamente porque es el hecho de que el consumidor no se pueda mover y demás, cambió las pautas de consumo, y por eso vemos esta disociación entre la dinámica que tuvieron el consumo de bienes, que ya, fíjense, está incluso mucho más arriba de lo que estaba en los niveles previos a la pandemia, en tanto que los servicios, a pesar de esta especie de raíz cuadrada que está mostrando, o una V muy alargada, se va recuperando de a poco, pero todavía tiene camino un poco más para recorrer. Suponemos que ya en el segundo trimestre va a haber limpiado todo este valle que hizo por la pandemia, y también vamos a tener consumo de bienes y servicios en niveles récord. Entonces, con esta recuperación que les estoy mostrando de la economía americana, acá lo que marca es que esta crisis, o la crisis del COVID, fue, para los estándares de Estados Unidos, fue una crisis de muy rápida recuperación. Fíjense que ya con lo que puede dar el segundo trimestre, la economía va a haber recuperado va a haber vuelto al nivel del cuarto trimestre del 2019, esto es, ya le saco cualquier duda en cuanto a lo que pasaba con la pandemia, es decir, recordemos que la pandemia puede haber influido a partir de febrero en Estados Unidos, febrero-marzo, ahí se ensucia un poco a ver cuándo empezó, pero bueno, para que no tengan dudas, lo arrancamos en el cuarto trimestre de 2019, fíjense cómo hace ese desplome de la actividad, y desde entonces hace esta V corta que les comentaba, y ya en 6 trimestres, o sea, en un año y medio, la economía ya recuperó el nivel perdido, y ahora tiene que, bueno, estos son cálculos más econométricos, pero a ver cuál es su crecimiento tendencial, pero uno podría decir que Estados Unidos se va incorporando a su sendero de crecimiento histórico. Por otro lado, si uno lo quiere comparar con la otra gran crisis, o la más contemporánea que tuvimos, que fue la crisis de Lehman, esto fue una crisis más del lado de la demanda, digamos, tenemos un sistema financiero que había colapsado, y en ese sentido a la economía le tardó prácticamente 3 años en volver en recuperar ese nivel previo a la crisis de Lehman. Es decir, fue una crisis más suave, pero mucho más de recuperación más lenta. Ahora bien, nada viene porque sí, no fue magia que el PBI de Estados Unidos se recuperó muy rápido. Acá lo que tenemos, como les mostré recién con los ingresos, tenemos un plan de estímulo fiscal inédito que hizo Estados Unidos. Fíjense, acá tenemos la serie de 2004, me estoy mirando el gráfico de la izquierda, y ahí vemos cómo, fíjense cómo obviamente la línea de arriba es el gasto. Siempre cuando miramos la parte fiscal, por lo general, salvo raras excepciones, siempre la línea del gasto está por encima de los ingresos en todos los países. Estoy exagerando, pero es para más básicamente el sesgo al gasto público no es solamente problema nuestro, el tema es más el financiamiento de este gasto. Pero bueno, dejémoslo ahí por un ratito ese comentario, y fíjense ahí cómo fue el estímulo fiscal que tenemos este año, fue inédito. Fíjense que el gasto subió casi 16 puntos del producto, cuando en la crisis de Lehman el gasto había aumentado 5 puntos. Y eso que se traduce en mucho mayor déficit. Fíjense que en la crisis de Lehman el gasto, el desequilibrio fiscal pasó de -5 a -10, o sea, 5 puntos. Acá tenemos que el desequilibrio fiscal pasó de 5 a 20, es decir, la verdad que la pelota de gasto público que le dieron para que esta recuperación haga esa V que yo les acabo de mostrar, es muy importante. ¿Y cómo financiaron ese fuerte estímulo fiscal? Bueno, lo están financiando con emisión monetaria, digamos, eso es, a la luz de los resultados, es eso lo que hizo Estados Unidos, y es eso un poco lo que, bueno, no me voy a meter en debates locales, pero lo que está pasando acá es el Estado gasta, el Tesoro gasta, y después lo que hace la Fed es le compra esos bonos. Entonces lo que hace en definitiva es aumentar esa base monetaria que, fíjense, comparado con la crisis de en 2008, también tuvimos un incremento de la base monetaria. Ahora fue mucho más rápido y mucho más intenso. Y acá viene el riesgo que obviamente nosotros siempre les tenemos que comentar de cuál es la película que está viendo el mercado
en cuanto a si la inflación o si la dinámica que pueden tener los precios es una cuestión de normalización o es una cuestión de recalentamiento. Y acá vemos algunas diferencias que, si bien no queremos alertar, o por lo menos no queremos decir que vamos a tener un shock inflacionario, ni mucho menos, recién más adelante Camilo les va a comentar cuál es nuestro escenario, pero estas son cosas que las tenemos o que las vemos o que las analizamos continuamente, que es qué está pasando con los agregados monetarios. Fíjense, y acá permítanme ir un poquito en detalle. Cuando tuvimos la crisis del 2008, en la cual el Estado, como ahí bien les marqué, tuvo un fuerte estímulo fiscal y monetario, y la inflación no se aceleró, de hecho tuvimos una década de inflación más bajísima. Lo que pasó en ese entonces es que toda esa pelota monetaria que hacía, ahí por eso ven que la base monetaria sube tanto, sube hacia el 120%, se quedó en los encajes de los bancos, es decir, es plata que los bancos recibieron y con eso acomodaron balance, no la prestaron. De hecho, fíjense que ahí la dinámica del M2, que toma lo que pasa, qué pasa con esos pesos una vez que la Reserva Federal que el Tesoro los emite, bueno, subía al 9,4%, un poco que lo aceleró un poquito. Me voy hacia la derecha del gráfico y fíjense lo que está pasando ahora. Es decir, ahora tenemos una fuerte expansión de la base monetaria, está creciendo al 60%, pero cuidado que también está aumentando la velocidad de circulación del dinero, ¿no? Fíjense, venía creciendo al 6% y ahora está creciendo al 25%. La buena noticia que tenemos es que este incremento en la velocidad de circulación del dinero no se está yendo a bienes, sino que se está yendo mucho a propiedades. Por eso el sector de real estate vemos que las propiedades, los precios de las propiedades suben, se está yendo a la bolsa, se está yendo a las bitcoins, y toda esta efervescencia que estamos teniendo en los mercados viene, o sea, crujen de este gráfico, por lo menos. Y fíjense, ahí arriba se lo pongo en términos más históricos, fíjense, de una serie desde el 70, nunca el M2 privado, el M2, o si quieren los agregados monetarios, crecieron a una velocidad tan rápida. Entonces, eso es lo que a nosotros, si bien hoy mantenemos, no me quiero adelantar a las conclusiones, seguimos siendo optimistas para el corto plazo, este es algo que de a poco, acá está el debate en cuanto a lo que el mercado cuando quiere, mira este gráfico y se asusta, y por eso hay las correcciones que a veces vemos. Cuando se olvida, cuando digamos, las cosas van bien, es porque esto no le están dando la importancia que merece. Nosotros, o por lo menos creen que la Fed va a ser capaz de que en un momento de aceleración inflacionaria, la Fed tenga los instrumentos como para manejar este bicho que se generó con la mayor emisión monetaria. Finalmente, bueno, acá vemos lo que pasó con la inflación. Inflación, todos saben y todos miramos que la inflación, con miradas con un año atrás, está en 1,6 el IPC Core, o sea, sin las cuestiones de alimentos y demás que ensucian la serie, por debajo del 2% que estima la Fed, y del 2,6 si tomamos la general. Ahora bien, es cierto que la inflación viene baja, que viene muy controlada, simplemente acá prestamos cierta atención a lo que está pasando en el margen, y para ver qué pasa en el margen siempre conviene ver qué pasa en el mes contra mes, porque fíjense, el mercado un poco muchas veces se queda en la zona de confort en que se acelera la inflación porque compara contra meses muy malos del año pasado en los cuales había riesgo de deflación. Ok, lo tomamos, lo aceptamos, creemos que está bien el análisis, pero a ese análisis le falta una vueltita más, que es qué pasa en el margen en la inflación mes a mes. Y acá vemos cómo, si acá tomamos cómo mide la inflación, digamos, ustedes ven que la inflación de Estados Unidos mensualmente no supera el 1%, obviamente, pero al anualizarlo uno puede decir, bueno, a marzo los precios, si mantienen el dinamismo que están teniendo en marzo, van a terminar este año con una inflación del 4%. Obviamente no creemos eso, pero sí creemos que hay una aceleración como para ponerle un ojo a lo que está pasando. Veníamos de una inflación del 0,4, a principio de año ya estamos en el 4,1, es algo para tener en cuenta, vamos a ver qué queda abril. El mercado, por suerte, afortunadamente, el mercado confía en que esto es si estamos entre el debate, si esto es una cuestión transitoria por reacomodamiento de precios relativos más que de presiones inflacionarias, bueno, el mercado parecería que desde octubre a marzo
creía en esta aceleración inflacionaria. Fíjense cómo pasaron de sus expectativas de inflación para 5 años de 1,5, de poco más de 1,5 a 2,5, como en el último mes se estabilizaron. Ahí tuvimos ese saltito, pero que ayer volvió a caer. Estaremos en ese escenario de 2,6%, y fíjense que también la moderación en las expectativas inflacionarias también se reflejó en la tasa de 10 años. O sea que acá el mercado sigue creyendo que esto es una suba transitoria, un reacomodamiento de precios relativos, y en caso de que tengamos un evento desafortunado en cuestiones inflacionarias, creen que la Fed tiene los mecanismos necesarios, la expertise necesaria como para evitar que la inflación no se les vaya de las manos. Por eso vemos que la inflación implícita en los bonos a 10 años está por debajo de la tasa de la inflación implícita en los bonos de 5 años. Para ir más, si quieren, a los datos concretos, es decir, qué espera el mercado, es decir, qué tienen los inversores en sus pantallas a la hora cada vez que sale un dato, bueno, es algo que no nos vamos a sorprender, o por lo menos no nos deberíamos sorprender, cuando a partir de este segundo trimestre empecemos a ver la inflación arriba del 3,2% interanual, o sea, yo acá les marqué que venían al 2,6%. Bueno, van a seguir en esa dinámica por los próximos meses, por lo menos hasta el cuarto trimestre, por lo menos hasta acá. No quiero extenderme más en cuanto a las proyecciones del mercado por cuestiones obvias, pero el mercado ve esta joroba que puede hacer los índices de precio, y por eso en sus estimaciones tampoco ven una tasa de los bonos a 10 años superando el 1,7%, o si quieren, superando el 2%. Es decir, nosotros tenemos ese escenario que si las tasas están entre 1,5 y 2, esto la verdad que está dentro del escenario, si quieren, el escenario base que tenemos en nuestras estimaciones. Como recién les comentaba, digamos, se estabilizaron las expectativas inflacionarias, pese al dato de inflación que yo les comenté. El mercado reaccionó favorablemente, y eso se permitió que las tasas, si quieren tomamos la tasa de 10 años, que había sido la gran amenaza de este año, con esa suba muy empinada que había tenido a principios de año. Fíjense cómo desde fines de marzo y lo que va de abril, y ya lo que va de mayo incluso, ya está por debajo de ese 1,6%, y esto es un poco lo que nos sacó el miedo. Yo la reunión pasada estaba un poco más pesimista, o por lo menos más preocupado por la tendencia que estaba tomando el dólar a nivel global. Y bueno, la verdad que esta baja que tuvieron, esta estabilización de expectativas inflacionarias y baja de la tasa de los bonos a 10 años, permitió que el dólar, que se venía recuperando, volvió a debilitarse. Se debilitó contra el euro, se debilitó contra el yuan, se debilitó contra las monedas asiáticas, y también, afortunadamente para nosotros, contra todas las monedas de América Latina. En el caso de Asia emergente, ahí hay un poco de ruido por lo que está pasando en la India, pero en términos generales tenemos que un dólar se debilitó y se sigue debilitando en lo que va de mayo, y en ese contexto de dólar débil, las materias primas siguen teniendo este ciclo sumamente favorable en cuanto a la dinámica de precios. Fíjense ahí, el cobre y la soja ya están 66% arriba de lo que estaban a principios del año pasado, y fíjense cómo el petróleo tiene mucho, el petróleo se recuperó muy fuerte, digamos, fíjense ahí de lo que era marzo del año pasado, o si quieren desde octubre, pero acá lo que tenemos es este cambio de precios relativos entre lo que es el petróleo contra la soja, o el petróleo contra el cobre. Fíjense cómo el cobre y la soja se encarecieron relativamente en cuanto al petróleo. Es decir, si quieren ponerlo en términos prácticos, acá pierde Arabia Saudita, ganan Chile y ganan Argentina y Brasil, digamos, si queremos simplificar en quién lo produce. Pero esa es un poco la cuestión que pasa en los commodities. Acá, obviamente, uno ve estos gráficos y es difícil decir cuál es el precio de equilibrio. Es imposible saber el precio de equilibrio, pero mi primera intuición o primera preocupación es o bien el petróleo, que el petróleo tendría más recorrido alcista, y quizás para la soja y el cobre debería empezar a haber alguna que otra corrección, que si bien se puede mantener en niveles muy altos, quizás se fueron un poquito de
de mambo en cuanto al crecimiento muy rápido que tuvieron. Nosotros, mientras tanto, sigamos aprovechándolo porque para Argentina, lo vamos a ver en el House View local de la semana que viene, es altamente favorable y por eso estamos hablando así de tranquilos y mirando la economía global. Entonces, ya para cerrar, y le doy paso a Camilo, un poco mostrarles lo que pasó con este escenario de optimismo global, con buenos datos económicos y buenos resultados que tuvimos en cuanto a los indicadores, como fue un gran abril en el cual ganaron todos, ganaron los commodities, ganaron los bonos y ganaron las acciones. Cuando lo vamos en términos de las acciones, en el mercado de renta variable, fíjense acá cómo tenemos que las tecnológicas, si quieren lo más destacado, lo que cambió es que las tecnológicas que en los primeros 3 meses habían sido las grandes perdedoras, o por lo menos recuerden cuando hablábamos del reflation trading, es decir, pasar de sectores tecnológicos a los cíclicos, bueno, ahora en abril fueron las tecnológicas las que estuvieron un poquito más, o por lo menos se recuperaron bastante, y después tenemos los demás indicadores, los demás sectores que siguieron fuertes. Siempre tenemos a los bancos ahí subiendo al 6,5%, prácticamente bastante parejito en lo que va del año, todo lo que es en consumo también mejorando, y por la otra cara es las energéticas, que bueno, que pese a la suba del petróleo ahí, que tuvieron, digamos, su mejor performance, la tuvieron allá en los primeros 3 meses, y al menos en abril tuvieron esa estabilidad en sus cotizaciones y no permitió que suba más del 0,7%. Finalmente, ahora sí, con este último tema, los dejo con Camilo. Acá yo varias veces comentamos sobre el tema de Brasil, y acá me pareció simplemente mirarlo con un poquito más de optimismo, si bien sabemos que Brasil es un país latino y como en su ADN figura la volatilidad y la incertidumbre política. Brasil está en condiciones, o debería estar en condiciones, de aprovechar este formidable contexto internacional de fuerte recuperación económica y de commodities en alza. Entonces, acá lo que se nos ocurrió, si bien con esto no queremos hacer un análisis profundo de lo que pasa en la economía de Brasil, simplemente decirles algunas pinceladas de por qué creemos que es un buen momento para Brasil que aproveche. Acá fíjense lo que es el nivel de actividad de Brasil esto es mensual, fíjense ahí como desde el periodo Lula hasta Dilma, que va hasta hasta agosto de 2016, cómo la economía tuvo esa especie de que había tocado su pico allá por 2013 y empezó la debacle, en un contexto en el que las materias primas seguían acompañando a Brasil, digamos, no aprovechaba ese buen contexto global. Obviamente ahí golpeaba una enorme crisis política, ahí teníamos el impeachment de Dilma, en Lava Jato, digamos, la inversión se desplomó en Brasil, y desde entonces vino Temer y empezó Bolsonaro, una leve, muy gradual recuperación, les cayó la pandemia encima, pero afortunadamente para ellos, y para nosotros también, el shock de términos de intercambio o de suba de precio de las materias primas le permitió esta recuperación que ya lleva, es un poquito, es de los países de América Latina el que más rápido se recuperó de la crisis, o el que menos la padeció. Si bien están los problemas sanitarios ahí dando vueltas, con una segunda ola, cantidad de muertes, todo lo que, las pálidas que le puedo tirar en cuanto a la cuestión sanitaria, lo cierto es que en términos, cuando uno ve la frialdad de los números, uno ve que el consumo se va recuperando, la inversión, las exportaciones hacen lo mismo, la inversión de a poco va mejorando, obviamente van a tener el impacto de la segunda ola, por eso al principio les comenté lo de la caída, pero cuando uno mira estos precios de los commodities, difícilmente, es decir, no puede ser muy pesimista con Brasil por más crisis política que tenga. Es decir, si bien no es Perú, en el cual la cuestión política va totalmente independiente de la económica, acá incide en algo, pero por ahora no estamos en condiciones de decirle que Brasil va a tener una nueva crisis política. Digamos, las elecciones falta mucho para eso, por el momento por el momento son noticias positivas en cuanto al plan de reformas que aspira Bolsonaro, y algunas encuestas ahí dando vueltas que no ven a Lula como el gran ganador del año que viene. O sea, va a ser un partido que va a haber que jugar.
Pero en ese sentido tenemos también otra cosa que a nosotros nos importa también, que es el precio del tipo de cambio. El real hacia marzo estaba en 5,60, hoy está bajando, está en 5,30 más o menos, y está en un nivel que cuando uno mira en términos reales e históricos, está en un nivel bastante barato, y con eso es lo que le puede dar, creemos, que tiene recorrido de apreciación el real, y por eso acá tenemos lo que es el EWZ, perdón, y Brasil tenemos nuestra cartera CDR Brasil, que también que todos los meses le comentamos, pero acá claramente tenemos, fíjense, por eso le ponemos Vale +3, fíjense lo que es la dinámica que tuvo Vale en los últimos 2 años, que bien anduvo, mientras tanto que todo lo que es Petrobras y los bancos estuvieron un poquito más rezagados, y por eso tenemos ahí que Brasil todavía tiene camino por recorrer. Cuando lo vemos, con esto marcamos nuestro optimismo que podemos tener sobre esta cartera, siempre alertando que es una cartera volátil, inestable, y que tampoco es para poner todas las fichas. Nosotros recomendamos no tener más del 10% de la cartera en Brasil, pero bueno, cuando uno mira la serie histórica ve que esto le puede traer algunas alegrías en lo que resta en los próximos meses. Así que eso es más que nada nuestra primera visión de la coyuntura global, así que no los aburro más y los dejo con Camilo que nos comente el tema de nuestras carteras globales. Muchas gracias y después nos despedimos. Bueno, gracias Martín por tu parte. Me aprovecho a presentar, yo soy Camilo Cicera, soy el Portfolio Manager y Estratega de Cohen, trabajo junto con Martín, y lo que les voy a estar contando ahora es un poco qué instrumentos tenemos para invertir en el mercado, qué estamos viendo y cómo vienen rindiendo en el pasado, qué estamos viendo para el futuro. Así que voy a aprovechar a compartir la pantalla. Bueno, Asset Allocation y qué estrategias tenemos para el año 2021, para el año en curso. Vamos a hablar un poco de cómo podemos combinar activos aprovechando las correlaciones que tienen, aprovechando que se mueven de manera diferente y que apuestan y se benefician de distintos escenarios para tratar de optimizar esta relación entre riesgo y rendimiento que siempre hay en el mercado. Queremos más rendimiento, tenemos que asumir más riesgos, no queremos correr riesgos, tenemos que aceptar rendimientos más bajos. Y vamos a hablar un poco de cómo esta dicotomía también entre riesgo y rendimiento se está profundizando ahora que estamos en un mundo de tasas en mínimos nunca antes vistos, y también con un mercado muy alcista, con burbujas en algunos sectores o en algunas clases de activos, fomentadas con justa causa en todo lo que está pasando, que es lo que les comentaba Martín, ¿no? Una emisión de dinero récord, estímulos fiscales en todo el mundo, pero puntualmente en Estados Unidos muy grandes, y además, bueno, tasas de interés estructuralmente muy bajas, y un mercado de real estate que está booming, y por último, como decía Martín, las hojas de balance de las familias, es decir, la solvencia, la salud económica de los hogares en Estados Unidos, está muy bien, con una tasa de ahorro muy grande, y con ingresos muy por encima de los gastos, gracias a todos los cheques de estímulos que estuvo emitiendo Estados Unidos. Con todo esto, claramente no quedaba otra que ver un mercado muy alcista y burbujas en varios sectores. Así que bueno, sin más, vamos a ver un poco distintas clases de activos y qué visión tenemos sobre cada uno, qué luz le ponemos haciendo alusión a un semáforo, y después vamos a entrar a desarrollar un poquito cada una. Respecto de los treasuries, históricamente la función del treasury fue la seguridad, fue mantener, preservar el capital. Hoy en día es uno de los sectores menos atractivos porque las tasas están en niveles muy bajos, el potencial de tener ganancias de capital invirtiendo en treasuries porque la tasa siga bajando es prácticamente nulo, hay más riesgo de perder porque las tasas de acá a 12 meses o a 18 meses muy probablemente estén más altas que las tasas que tenemos hoy. De todas formas, como bien decía Martín, esto no quiere decir que en el corto plazo, en las próximas semanas / meses, tengamos tasas que se están estabilizando en torno en el caso de los treasuries a 10 años, que son los más populares, en torno al 1,6% anual de rendimiento. Los por activos investment grade, que son los bonos de máxima calidad crediticia de las empresas más seguras, históricamente cumplen una función muy similar a la de los treasuries, pero rinden un poco más, se agrega la función de rendimiento. Les ponemos una luz amarilla porque, bueno, tenemos
al igual que los treasuries, crecimiento económico que eventualmente presiona por inflación y eventualmente también por unas tasas de interés más altas. Los bonos high yield de empresas o países con un poco más de riesgo, que históricamente agregan rendimiento a las carteras, estamos con una luz amarilla pasando a verde porque hay luces y sombras, es decir, el retorno futuro es interesante, en muchos casos se pueden captar tasas de un 3% anual, que son positivas frente a la inflación, pero tenemos un mundo de tasas que a la larga van a estar un poquito más altas, como vengo diciendo los otros dos conceptos de renta fija, y además ya no hay tanto margen para que compriman spread contra el resto de los segmentos como los corporativos investment grade. Con Estados Unidos estamos alcistas por lo que es la recuperación económica, los muy buenos balances, la salud que tiene la economía norteamericana, con una luz amarilla puesta por los niveles de evaluaciones que estamos viendo, y además la reforma impositiva que se viene de Biden, que hay que ver qué modificaciones termina teniendo en el Congreso, pero que en general se traduce en más impuestos a las ganancias corporativas, el equity global, que lo vamos a dividir en emergentes y en países desarrollados fuera de Estados Unidos, como Europa o Japón. Acá tenemos el viento de cola por un dólar que está bajo presión, que a la larga tiene margen para depreciarse un poco más, y los commodities subiendo, que como bien también decía Martín, le dan mucho viento de cola, sobre todo a países emergentes que exportan materias primas. Recordemos que la soja está en niveles no vistos desde 2011, casi $600. Hoy el mineral de hierro está marcando máximos nunca antes vistos, el acero también, el cobre está en valores muy altos, el aceite de soja está en valores no vistos desde 2018, es decir, estamos en un super ciclo de commodities. Resta ver cuánto va a durar, pero en principio tenemos unos meses por lo menos por delante en los que va a entrar mucho capital a Latinoamérica, producto de la exportación de materias primas lisa y llanamente. El real estate también presenta una función atractiva, que es cobertura inflacionaria. La relación no es tan lineal entre inflación y suba en el precio de las propiedades en meses o años, pero sí en lapsos un poco más largos, como por ejemplo en 4 o 5 años, van de la mano la inflación y los precios de las propiedades, y además rendimiento. Vamos a ver cómo se puede invertir en real estate a través del mercado, y qué está pasando con un sector que está booming en Estados Unidos. Finalmente el oro, cuya principal función es la reducción de la volatilidad, no tanto agregar rendimiento, pero hoy con expectativas de inflación que pueden ir aumentando y la actitud monetaria, tiene un motivo para rendir muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito el mercado de treasuries. Acá les puse algunas opciones de treasuries que hay para que vean cuánto están rindiendo y lo poco que rinden. Fíjense que un treasury a 10 años, como les decía, a 2031, está rindiendo 1,6% anual. El rendimiento de estos treasuries llegó a estar en mínimos nunca antes vistos, en 0,5% en los peores momentos de la pandemia, cuando se temía una deflación en Estados Unidos. Desde entonces, con la recuperación económica, tuvo una suba bastante fuerte, llegaron a rendir 1,75%, y el mercado, después de ese overshooting, si se quiere, de tasas, comprimió un poquito y se estabilizó en torno al 1,6%, pero incluso un treasury a 2050, un treasury bastante largo, rinde apenas 2,3% anual, una tasa muy baja, y los TIPS, que son los treasuries que ajustan por inflación, ahí podemos ver más o menos las tasas reales que está manejando el mercado. A 10 años una tasa negativa del 1%, y para ver una tasa positiva en un bono que ajuste por inflación en dólares en Estados Unidos, tenemos que irnos al año 2051 en vencimientos, lo cual es bastante largo y bastante riesgoso, más allá de que te ofrezca una tasa neutral contra la inflación. Entonces este es un segmento en el que vemos una mala relación riesgo-rendimiento. Su histórica función es dar seguridad, y hoy los riesgos de que las tasas a la larga suban y compliquen las evaluaciones de estos bonos son más altos que el potencial de que preserven capital. De todas formas, la estrategia que adoptamos para afrontar estas tasas más bajas es simplemente sobreponderar baja duration, es decir, comprar principalmente treasuries más cortos. Dentro de los corporativos investment grade es más o menos lo que ya les comenté, las tasas vienen bajando también bastante. Hoy tenemos bonos como por ejemplo AT&T a 10 años que están rindiendo 2,7%, es una tasa un poco más interesante, positiva contra la inflación o neutral si se quiere con las estimaciones de los próximos trimestres,
pero por lo menos a 10 años. En este sentido, de todas formas, nosotros creemos que vamos a ver tasas más altas dentro de unos meses, y por eso recomendamos sobreponderar liquidez y vencimientos cortos en estos bonos. De todas formas, a veces se presentan algunas opciones puntuales, como por ejemplo Boeing, que está muy castigada por la pandemia y el contexto y la deuda que tuvo que tomar el año pasado, pero que sin embargo es una empresa muy solvente y muy bien parada, que está rindiendo 3,9% a 2040. En este caso, en el caso de los corporativos investment grade y también de los treasuries, las tasas son tan bajas que en términos de costos y de impuestos es a veces más recomendable comprar directamente el bono que comprar un ETF que te va a descontar ganancias sobre los pagos de dividendos, o un mutual fund donde a veces los costos de administración del mutual fund no alcanzan a compensar las tasas tan bajas que tenemos hoy en estos segmentos. Lo que se resigna al comprar directamente el instrumento es obviamente diversificación. Voy a ir pasando a lo más interesante, viene más adelante, pero bueno, en high yield tenemos oportunidades de rendimientos. Fíjense que las tasas high yield también están, como todo el resto de los segmentos de renta fija, en mínimos estructuralmente bajos, nunca antes vistos. El high yield históricamente rindió en torno al 8%, en momentos de crisis llegaba a rendir incluso 10%. Fíjense que durante la pandemia el índice de corporativos high yield norteamericanos llegó a rendir más de 10%, muy rápido la Fed salió a emitir dinero, a comprar treasuries, e incluso sin precedentes en términos de magnitudes, a comprar títulos corporativos, y esto tuvo una baja tan abrupta y tan rápida, también nunca antes vista, de compresión de tasas, hasta que hoy el high yield norteamericano promedio rinde 4,2% anual. Dentro de este segmento tenemos, por ejemplo, la minera de oro Yamana, que rinde 2% a 2024. Si nos vamos más lejos, en empresas muy buenas como la minera Vale de Brasil, tenemos una tasa de un 3,9%, que de todas formas me imagino que les estará dejando una sensación de gusto a poco, siendo que venimos acostumbrados a ver tasas en torno al 8% en el universo high yield, y hoy lo único que hay cerca del 8% es Arcor, que por solamente ser una empresa argentina está demasiado castigada, y que a 2023 rinde casi 8% en dólares, y es una empresa, no me quiero extender, pero que bueno, tiene mucha presencia en el exterior, genera dólares y está muy solvente en todos los ratios de liquidez y solvencia. El segmento high yield también es muy interesante para aprovechar short duration, porque las tasas son interesantes, son buenas para captar y hacer un rendimiento mientras esperamos un mundo en el que las tasas se normalicen un poco más, pero tiene la particularidad de que es un mercado muy dinámico, es menos líquido, muchas veces hay spreads de rendimientos entre puntas compradoras y vendedoras, es asimétrico en información, exige estar todo el tiempo encima de las noticias políticas y corporativas de cada una de las emisiones. Esto hace que se justifique mucho más pagar un fee en el caso de un mutual fund, donde sí se genera alfa de rendimiento por encima de un índice pasivo, por la selección de títulos y el hecho de que el mutual fund históricamente consigue mejores spreads y mejores puntas compradoras a la hora de hacer operaciones, y tiene información mucho más detallada porque está más encima. Entonces nos gustan mucho en este segmento mutual funds como AXA US Short Duration, que es norteamericano y que rinde 3% con una duration de 2, o el fondo de Neuberger Berman Short Duration Emerging Markets, también es muy interesante. Y Barings tiene un fondo que es un poquito más largo en duration, fíjense, 3 años promedio, y que invierten en compañías con un poco peor calificación crediticia y que por lo tanto rinde 6%. La combinación de estos tres mutual funds, todos cortos y todos high yield, da una muy buena relación riesgo-rendimiento para este segmento. El mercado norteamericano, el mejor mercado en términos de rendimiento en el largo plazo, históricamente en periodos largos, siempre rindió muy bien. Se proyecta que en torno a 5% real, por encima de la inflación, en el largo plazo por año. Un mercado muy bueno. Lo que estamos viendo en el mercado norteamericano, y que esto lo voy a desagregar en las próximas hojas, es que se está viendo lo que llamamos el reflation trade, activos cíclicos rindiendo por encima del S&P, el S&P a su vez rindiendo por encima de las tecnológicas que están agrupadas en el Nasdaq 100, en el ETF QQQ, y lo que vemos acá es, bueno, las tecnologías
tecnológicas y los sectores de evaluación alta, que son los que mejor rindieron en el año 2020, se están rezagando en el año 2021. Esto es una tradicional reversión a la media en términos de rendimientos, pero a futuro tenemos que ver, bueno, qué pasa con las tasas de interés. Vimos esta semana, a principios de semana, cuando Janet Yellen, la secretaria del Tesoro norteamericano, dijo en una entrevista simplemente que a futuro el crecimiento debería implicar un poquito de tasas más altas para que la economía no se recaliente, y solamente esas palabras hicieron que el Nasdaq llegue a caer 2,5% en el intradiario del día, cerró casi 2% abajo, es decir, el mercado de tecnológicas está muy susceptible a lo que pase con las tasas de interés, y además las empresas de evaluaciones altas son también las más sensibles a aumentos en los impuestos a las ganancias, ¿no? Porque son empresas que la mayor parte de las ganancias vienen en el futuro y que valen mucho por el prospecto de crecimiento que vienen trayendo muchas veces, en el caso de las FANG, creciendo a 2 dígitos en ventas, ganancias, ingresos desde hace años. Pero por otro lado, más allá de estos alicientes que tienen algunos sectores del mercado, la realidad es que los estímulos fiscales y toda la laxitud monetaria, recordemos que la Fed está inyectando 120.000 millones de dólares por mes en la economía, comprando treasuries y bonos y otros bonos. Esto da mucha presión alcista a los papeles cíclicos, sobre todo, y bueno, trae buen humor al mercado, además el reopening y el avance de la vacunación en Estados Unidos. Entonces nosotros nos inclinamos más por sectores de evaluaciones moderadas, que van a ser además los más resistentes si llega a haber una corrección. Todavía queda camino por recorrer en los sectores cíclicos. Veamos, acá tenemos en este gráfico el rendimiento, empieza con base 100 a principios de 2021, de este año, y vemos cómo el reflation trade es energéticas, finanzas, industria, todo rindiendo muy bien, rindiendo arriba del 15% en dólares en lo que va del año. El S&P 500 también rindiendo 2 dígitos, un poquito por debajo el Nasdaq rezagado, y los ETFs más de tecnológicas incipientes, como ARK Innovation, que es el ETF insignia de Cathie Wood, que es el ETF ARKK, viene bastante mal en el año, comprimiendo mucho de evaluación. Sin embargo, fíjense que lo que estamos viendo este año, en órdenes de qué es lo que más rindió y qué es lo que menos rindió, es exactamente lo opuesto a lo que pasa si nos vamos a 2020, desde 2020 a hoy, que es este gráfico. Se invierte en términos de rendimiento cómo viene todo. Fíjense que el ETF ARK Innovation, de tecnológicas incipientes que se beneficiaron mucho por la pandemia, como DocuSign, Teladoc, Peloton, Zoom y demás, subió muchísimo, llegó a multiplicar casi por 4 su valor, y el Nasdaq también subió bastante. Las energéticas incluso siguen todavía por debajo de los valores en los que empezaron 2020, y lo que es industrials y financials, ya poniéndose a tono con el S&P 500 después de haber acumulado un rezago importante. Si vemos en este gráfico en septiembre de 2020, fíjense que vemos un pico en el Nasdaq y en el ARK Innovation, y hoy no están muy lejos de esos valores, mientras que las industrials y las financials vinieron subiendo bastante. Nosotros somos muy alcistas con los papeles cíclicos, creemos que ya gran parte del catch-up está hecho, ya han presentado un muy buen rendimiento desde que empezó el final de la pandemia en octubre del año pasado, pero todavía queda algo de camino por recorrer. De todas formas, dentro de estos sectores, fíjense, voy a pasar al gráfico anterior, cómo las energéticas se rezagan un poco, rebotan ahora con el petróleo yendo en torno a $66 por barril. Se estima que podría llegar a cotizar en torno a los $70 este año, pero lo cierto es que todo el avance de las energías renovables implica menos demanda de petróleo. Biden está muy comprometido en esto, la reforma de infraestructura que está planteando tiene cientos de miles de millones de dólares destinados a aumentar la provisión de energías renovables, a fomentar los vehículos eléctricos. Esto es una tendencia que está en todo el mundo desarrollado, en Europa, en China, en otros países de Asia, y lleva a que se demande menos petróleo, con lo cual es un sector en el cual estamos un poquito más cautos, y además siendo que ya dio mucho de lo que tenía por dar, porque es de lo que más rindió en el año 2021. Aprovecho, voy uno más para atrás y les cuento algo que se me había pasado. Fíjense en el gráfico de la derecha, Home Builders, el ETF IT de alta, es el ETF de constructores de viviendas en Estados Unidos, es lo que mejor viene rindiendo, está marcando nuevos máximos, y ahora cuando vuelva al real estate y hable de eso, les van a ver
cómo el mercado de viviendas norteamericanos está booming y por qué se explica este rendimiento excepcional de ese ETF. Bueno, Global Equity, fuera de Estados Unidos, ¿qué tenemos? Bueno, lo que seguimos principalmente acá son mercados emergentes, Asia, tecnológicas chinas, Brasil, empresas de pequeña capitalización internacionales, Japón y Europa, que son los mercados más grandes y más dinámicos fuera de Estados Unidos. Y fíjense cómo en lo que va de 2021, tenemos Europa, que está dominada por papeles más cíclicos, donde hay más bancos, más energéticas y demás, rindiendo mejor que los mercados emergentes, que a su vez se ven presionados por esta compresión que se ve. Fíjense, China, como subió bastante, las tecnológicas chinas llegaron a subir más de 30% a principios de año, y desde entonces devolvieron toda esa suba y hoy están negativas desde que empezó el año 2021. ¿Por qué? ¿Qué pasó con las tecnológicas chinas? Bueno, hubo varias cosas. Por ejemplo, la liquidación del fondo Archegos Capital, de este magnate llamado Bill Wang, que tenía su family office en Estados Unidos, estaba muy comprado en empresas como Baidu y Tencent, que pesan bastante en los índices de tecnológicas chinas. La liquidación de este family office, porque había perdido mucha plata y no pudo reponer garantías con compras apalancadas, implicó una baja importante. También tenemos bueno, lo que fue la pelea entre China y Alibaba, que implicó un mayor escrutinio, que no salga a bolsa Ant Group, que era el brazo de pagos de Alibaba. Bueno, grandes tecnológicas chinas sufrieron un castigo puntual, pero además esto empieza desde antes y tiene que ver con el gobierno chino, al no tener una moneda tan fuerte como la norteamericana y con un poco de miedo a presiones inflacionarias o burbujas, empezó a normalizar estímulos ya hace unos meses, frenó la inyección de liquidez, está tratando de reducir levemente el gasto público, y esto lleva bueno, a que se empiecen a desinflar los sectores de evaluaciones más altas. Y bueno, esto puede ser un presagio de lo que va a pasar en Estados Unidos una vez que se empiece a hacer un retiro de los estímulos monetarios y empiece a subir la tasa de interés. Es decir, las tecnológicas por eso se vienen rezagando bastante, y todos los sectores growth en general. Pero esto no tenemos que apurarnos demasiado, porque muchas veces estar acertados en lo que va a pasar demasiado temprano no dista mucho de estar equivocados, y hoy el mercado está esperando que recién en el año 2023 la Fed empiece a subir las tasas de interés, con lo cual tranquilamente, si la inflación no aparece, que es algo que puede pasar en algunos meses, las tasas se mantienen en estos valores, podríamos ver un buen rebote en las tecnológicas. El caso de los mercados emergentes, un caso que estamos siguiendo muy de cerca y que nos parece muy interesante, una tendencia que probablemente veamos resurgir en los próximos años. Fíjense, este gráfico es la línea más bordeaux, es el ratio entre el S&P 500 y los mercados emergentes. Cuando la línea sube, quiere decir que el S&P 500 está rindiendo mejor que los mercados emergentes, y cuando cae, quiere decir lo inverso, los mercados emergentes están rindiendo mejor. Y en gris tenemos el índice DXY, que mide la fortaleza del dólar, es decir, cuando la línea gris sube, quiere decir que el dólar es más fuerte a nivel internacional, cuando la línea gris cae, que el dólar se está depreciando. Bueno, esto vemos que va muy de la mano, tiene una correlación muy importante, y además vemos cómo se desacopla un poquito desde 2017, cuando el dólar empieza a depreciarse, y por otro lado, la línea bordeaux sigue subiendo, es decir, el S&P 500 empieza a rendir por encima de lo que rinde el índice de mercados emergentes. Y lo que vemos es que hubo varios momentos, varios lapsos, como por ejemplo del 88 al 93 o del 99 al 2007, en los que los mercados emergentes rindieron entre 300 y 400%, mientras el S&P no llegaba a rendir 100%. Incluso entre el 99, justo antes de la crisis.com, y después de su explosión, llegó a rendir 20% solamente. Es decir, los mercados emergentes, si bien no tienen un rendimiento muy bueno en los últimos años, suelen tener estos lapsos en los que el dólar se deprecia y estos papeles tienen un muy buen rendimiento. Y fíjense el rezago que acumulan los mercados emergentes contra el S&P en los próximos 10 años, que es el gráfico a continuación. En la línea gris vemos el índice MSCI Emerging Markets, ajustado por dividendos, prácticamente no varió hasta mediados de 2020, cuando empezó a subir, y el S&P 500 en igual lapso multiplicó su valor por 4, es decir, rindió casi 300%. ¿Y qué tenemos en mercados emergentes? Bueno, casi 75% es Asia, son los países donde está el futuro de la producción y de gran parte de la población. Tenemos Hong Kong, China, Taiwán, Corea del Sur, India, y ahí vuelve a estar China con un 6%, que es
mainland China, es decir, empresas que cotizan en China continental y no en Hong Kong. Después tenemos también Brasil con 4%, Sudáfrica, Arabia Saudita, otros países que también son muy interesantes. Son mercados a los que hay que prestarle atención, como vimos, cuando tienen una recuperación en pocos años hacen rendimientos de 300, 400%, y nosotros creemos que después de 10 años de rezago y con toda esta emisión de dólares, con una inflación que en algún momento esperamos que aparezca, con déficits comerciales y fiscales muy grandes en Estados Unidos, si el dólar se sigue depreciando, tenemos acá un caso de inversión muy interesante que hay que seguir de cerca. Bien, bueno, estamos llegando a la hora, pero voy a ir pasando rapidito lo último, ya queda poquito. El real estate se puede invertir a través de dos ETFs, uno es BNQ, Vanguard Real Estate norteamericano, y Real Estate internacional es BNQI. Estos dos activos vienen rindiendo muy bien en lo que va del año, en el caso del Real Estate norteamericano, mejor que el S&P 500. Esta clase de activo históricamente es muy interesante porque presenta rendimientos de largo plazo mayores a los del S&P 500, con una volatilidad también bastante mayor. Pero tenemos dentro muchos sectores que hay que prestar atención. Uno es el residencial, que está booming en Estados Unidos, con la construcción de vivienda y demás, ahora lo vamos a ver. Y otro es el sector comercial, shoppings, oficinas y demás, que es un sector que estuvo en declive en 2020 por la pandemia, los lockdowns, y todas las modalidades de trabajo con home office. Lo cierto es que hay una dicotomía acá. Por un lado tenemos el sector residencial, que está muy bien, rinde bastante bien, los alquileres rinden en torno a 3% anual en dólares, y esto se distribuye como dividendos. Y por otro lado tenemos el sector comercial, que es una oportunidad de principalmente suba de precio, ahora que empieza la reapertura en Estados Unidos. Y el real estate internacional viene un poquito rezagado, pero de todas formas viene rindiendo más de 5% en lo que va del año, no es nada malo el rendimiento, y tiene potencial además una vez que, en caso de que el dólar se llegue a depreciar. Fíjense en 3 gráficos cómo está, esto ya lo había mostrado Martín en el scout pasado, pero cómo está el mercado de real estate norteamericano. Las tasas de créditos hipotecarios nunca estuvieron tan bajas, vienen de bajar bastante, es cierto que la inflación también viene bajando, pero hoy en día uno puede conseguir un crédito a 30 años a una tasa fija del 3% en dólares. Esto hace que haya muchísima demanda de créditos hipotecarios. Los precios, fíjense en el segundo gráfico a la derecha, los precios siguieron subiendo sin problemas, ya superaron hace tiempo los valores de la crisis subprime, que tocaron un pico en el año 2006, y bueno, vienen muy bien y subiendo en línea con lo que es también la emisión de dinero, la demanda de propiedades, y también en parte con lo que vemos en el gráfico de abajo, los permisos de construcción. Fíjense que antes de la crisis subprime se habían construido demasiadas viviendas, porque era un negocio muy interesante, pero una vez que estalla la crisis subprime, pasaron años en los que hubo subproducción de viviendas, se depuró todo ese stock excedente que había de propiedades en Estados Unidos, y recién ahora está empezando a construirse de nuevo muchas viviendas. Es decir, probablemente veamos en los diarios noticias de que el mercado real estate norteamericano está en burbuja, que subió demasiado y demás, pero esto puede durar años por la trayectoria que tiene y por la dinámica que está tomando. Las tasas de interés, los precios de la vivienda y los permisos de construcción, es muy interesante para seguirlo de cerca, lo vamos a ir haciendo en este house. Finalmente, la última clase de activos es el oro, los commodities en general. Fíjense que el oro tiene un muy mal rendimiento en lo que va del año, cayó 9% en dólares, pero lo atractivo es la correlación que tiene con el S&P 500, 0,02, es decir, prácticamente se mueven sin ninguna correlación ambas variables. A largo plazo, fíjense del año, por ejemplo, 2004 a hoy, el oro presentó un rendimiento que se parece al del S&P, pero tuvo momentos en los que cayó durante largos años, sobre todo del año 2010 a 2014, cuando después de toda la expectativa que hubo por inflación, la inflación nunca apareció y el mercado seguía desarmando safe havens, refugios de valor, para pasarse acciones que no paraban de subir. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Mientras el mercado norteamericano siga subiendo y toda la economía siga rebotando, hay incentivos a que la gente tome más riesgos, compre más acciones, y esto implica malas noticias para el oro. Pero por otro lado, tenemos un experimento de tasas de interés negativas nominales en toda Europa, en Japón y en otros países como Australia, Nueva Zelanda, que son territorio inexplorado, no sabemos cómo puede terminar, tasas negativas reales en Estados Unidos, mucha liquidez, mucha emisión de dólares, euros y yenes,
y esto aumenta el atractivo del oro como cobertura. Así que bueno, tenemos dos drivers muy importantes que presionan en sentidos opuestos. Me parece que el oro es algo que hay que tener en todas las carteras, al menos para reducir volatilidad. Es como un seguro que uno paga y que además de largo plazo suele presentar rendimiento. De todas formas, en el muy largo plazo, las empresas que generan flujos de fondos, que invierten, que tienen ganancias, distribuyen dividendos, siempre se destacan por sobre todo los commodities que solo valen por tener una cantidad fija de existencia, en el caso, como el caso del oro o la plata. Bueno, dos slides, terminamos. El paraíso de los conservadores llega a su fin. Estas son las tasas de interés de Treasuries a 10 años desde el año 1962. Fíjense cómo desde el 82, cuando esto tiene que ver también mucho con la inflación, pero en términos nominales, venimos de décadas en las cuales uno compraba un Treasury como refugio de valor, como para tener seguridad, y en lapsos de 5 años siempre terminaba con muy buenas ganancias. ¿Por qué? Porque bajaba la inflación, bajaban las tasas de interés, entonces uno tenía devengamiento de una tasa alta a la que había comprado el Treasury, y además apreciación de capital. Esto hizo que históricamente de muy bien comprar Treasuries, que sea muy interesante tener carteras conservadoras, pero hoy estamos en un punto en el cual la tasa es 1,6%, la inflación está dando por encima del 2%, es decir, se volvieron negativas, y el margen de apreciación de capital por baja de tasas es prácticamente nulo, salvo que en Estados Unidos haya deflación, lo cual luce muy raro con todo lo que estuvo comentando Martín sobre la macro. Es decir, todo esto de que las tasas estén tan bajas y las valuaciones estén un poco más altas, son dos caras de una misma moneda, y la principal consecuencia que tienen es que la dicotomía histórica entre riesgo y rendimiento se profundice. Es decir, queremos tener buen rendimiento, tenemos que correr más riesgo que lo históricamente recomendado. Queremos tener una cartera conservadora, tenemos que estar preparados para aceptar menores rendimientos que los que tuvimos históricamente en carteras conservadoras. Entonces, esta es la conclusión de todas las clases de activo que les estuve comentando. En el cuadro de la derecha tenemos cada punto una clase de activo y tiene el rendimiento proyectado, que es basado en el rendimiento desde 1995 a hoy, pero en el caso de la renta fija, ajustado por las tasas que tienen actualmente, y histórica también de los últimos 25 años. Entonces, vemos una clara línea con pendiente positiva, donde empezamos con treasuries cortos, poca volatilidad, es decir, poco riesgo y poco rendimiento, y más allá de todo, en el otro extremo tenemos real estate y mercados emergentes con más rendimiento, pero mucha más volatilidad. Combinando todos estos activos, podemos tener la tradicional frontera de eficiencia, bueno, combinaciones en las cuales podemos obtener mejores resultados que con cualquiera de estos instrumentos individualmente considerados. Esto presenta además el que nos encontramos en la pospandemia, tasas muy bajas, rendimientos futuros un poco más bajos, y bueno, cómo nos posicionamos. Un portfolio moderado 1, que es un portfolio relativamente conservador, pero que de todas formas asume casi un 25% en instrumentos que no son renta fija. Este portfolio de rendimiento proyectado en base a este análisis histórico obviamente puede variar de 3,6% anual con un 4%. Y es un portfolio que te da Perdón, ¿se me escucha? Te escuchamos, Camilo. Perfecto, muy bien. Es un portfolio que da un rendimiento bastante mayor, más del doble que los treasuries intermedios, tiene la misma volatilidad, perdón, con un rendimiento bastante mayor. Por otro lado, en el caso del portfolio moderado 2, que acá no lo mostramos de espacio, te presenta un rendimiento mayor que los bonos high yield con menor volatilidad, y agresivo, que es el que les detallo en el gráfico de torta de abajo, tiene, bueno, es una cartera más 75% acciones, 25% bonos, pero bueno, esto lo que tiene permite un rendimiento similar al del equity internacional, si se quiere, con una volatilidad de la mitad. Entonces tenemos una combinación de distintos activos, treasuries, corporativos investment grade, bonos high yield,
acciones norteamericanas, internacionales, oro, real estate y algo de liquidez, y con esto lo que obtenemos es, bueno, combinaciones que nos dan una buena relación riesgo-rendimiento en el escenario que estamos planteando para el futuro. Entonces, ahora si quieren, los dejo con el cuadrito con el que empezamos, cómo tenemos la visión nuestra de todas las clases de activos y cómo en base a eso nos posicionamos. Bueno, con esto yo estaría terminando mi parte, aproveché en el medio y respondiendo algunas preguntas que fui viendo que hacían. Te dejo la palabra, Martín, y muchas gracias. Bueno, muy bueno, Camilo, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, vi que iban llegando respuestas que, como bien dice Camilo, creo que fueron respondidas para que se queden para tranquilidad para los que se tuvieron que ir. Seguramente esto lo vamos a hacer, un informe sobre, como hacemos siempre, y lo vamos a poner en nuestro sitio de perspectivas, a los cuales los vuelvo a invitar para que visiten, que continuamente estamos incorporando contenidos. Y como siempre, siempre el canal de comunicación con nosotros siempre está abierto para cualquier duda, cualquier ayuda que le podamos dar desde el equipo de estrategia, siempre son bienvenidas sus consultas. Por mi lado, agradecerles por haber estado nuevamente en este nuevo House View. Vamos a ver si la semana que viene hablamos de la cuestión local, siempre tan incierta como nos acostumbra este país, pero bueno, nos encontramos el próximo mes, seguramente con Camilo de nuevo. Vamos a ir con esta dinámica, mostrarle las carteras globales y qué novedades tenemos al principio. En esta nos extendimos un poquito porque queríamos mostrarle el músculo del análisis. Así que, bueno, sin otro particular, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos el mes que viene. Muchas gracias.